Del Sindicato Unificado de Policía de Andalucía, el SUP. Marilo Valencia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué valoración hace? Hemos escuchado las exigencias de que sean atendidos los cuerpos de seguridad, reforzados en el material que utilizan, de la situación que ha pasado en estos últimos días, en este fin de semana. ¿Qué nos puede decir? Bueno, la situación, por desgracia, que hemos tenido que vivir estas 48 horas aproximadamente, no es más que un reflejo de lo que llevamos viviendo durante años. Ya en el año 2018, efectivamente, como ya incluso ha hecho mención el subdelegado, comenzó lo que era una operación donde empezó un refuerzo en el campo de Gibraltar, que ya llevábamos desde el Sindicato Unificado de Policía reivindicando la necesidad inmediata, porque nos estábamos encontrando con situaciones muy violentas, donde una vez más veíamos esa descompensación que había tanto en medios como en recursos que teníamos entre lo que era todo lo relacionado al narcotráfico, al crimen organizado y la Policía Nacional, la Guardia Civil. Hace 48 horas, efectivamente, cuando este vehículo arrolló, que no es más que un caso más de lo que por desgracia hemos vivido durante estos años allí en el campo de Gibraltar, ha supuesto que casi poníamos en riesgo la vida, podía haber fallecido nuestro compañero, y 24 horas después se repite con la Guardia Civil. Es cierto que se ha hecho mención por parte del subdelegado de una subvención subvención podríamos decir, porque no es más que sumar a lo que tenemos, de un dinero que va a llegar en refuerzo, pero sigue siendo escaso, porque ya no es solo cuestión de medios, personas o podríamos decir dinero, ¿no? Sino que también es cuestión de que haya varias inversiones a nivel social, judicial, educacional, es decir, son muchos los estamentos que tienen que empezar a moverse allí en lo que es el campo de Gibraltar y que ya no solo se queda aglutinado en el campo de Gibraltar. Estamos viendo que en la Costa del Sol y en la zona de Huelva, incluso Granada se llegó el año pasado a encontrar varios casos, se está expandiendo todo lo relacionado a este tipo de delincuencia. Entonces para mí es mucho más complicada y creo que con una inversión económica no podríamos decir que es una pequeña ayuda, pero no es la solución. Sí, pero ustedes y también la máxima autoridad de la Policía de Cádiz ha hablado de materiales, la necesidad, yo entendía al oírlo, urgente de materiales, de vehículos para defenderse. Así es, porque es escaso, es decir, todo terreno han llegado, pero son escasos, no hay vehículos. Nos estamos encontrando, por ejemplo, servicios nimios, como puede ser el tema de poder cubrir lo que es la SAR 091, en determinadas ocasiones estamos tirando de una comarca a otra, lo que supone que si quitas efectivos de una ciudad se dejan vacía esa ciudad para dar un servicio en otra. En el caso de Algeciras es cierto que hay personal, pero como bien ha dicho el subdelegado, ese catálogo de puestos de trabajo, ¿no?, que es lo que nosotros nos basamos, es obsoleto, es del año 2008. No hemos ampliado lo que es el catálogo. Creo que, como todos sabemos, y los oyentes creo que perfectamente analizan y son conscientes de ello, desde el año 2008 al 2020 no tiene nada que ver la realidad que estamos sufriendo tanto en el campo de Gibraltar como en lo que es la zona de la Costa del Sol y toda la costa de Andalucía, que es la que al final se ve influida por esta situación, e incluso hay un factor más importante que ha hecho que esta zona sea más complicado el día a día, como el caso de la inmigración ilegal, que no podemos dejarlo aparte de la situación con la que nos encontramos, porque al final eso da una situación de pobreza que va a hacer que se siga delinquiendo, ¿vale? Y busquemos una opción, podríamos decir, del día a día. Marilo Valencia, ¿qué tal? Muy buenos días. A mí me gustaría preguntarle, yo le preguntaba por ese asunto al subdelegado del Gobierno, le preguntaba si es que había más delincuencia o es que actuaban con más violencia los delincuentes, pero viendo también, leyendo algunas declaraciones, algunos mensajes de su sindicato en las últimas horas, también han venido denunciando que sí hay más delincuentes que están en la calle por permisos que se han dado, por condenas, ¿no?, que son inferiores a 5 años y son gente que está en la calle a consecuencia de la pandemia. Es decir, hay más violencia, pero también más delincuentes, denuncian ustedes, en las calles. Así es, hay más delincuentes porque, bueno, la ley la que tenemos y todos respetamos, pero sí es cierto que en múltiples ocasiones estamos viendo que es mínimo lo que es la condena que tienen estas personas y al final vuelven a su modus de vida, que es la delincuencia. Principalmente eso lo están viviendo nuestros compañeros, y la violencia, que por desgracia cada día es mayor en las calles, no hace más que afectar o aumentar esa lacra o esa delincuencia
que tenemos ahora mismo. Hay compañeros que, por ejemplo, nos comentan, ¿no?, que el detenido, que ellos llegan incluso a 24 horas antes a detener y que después pasan a disposición, si quedan en libertad, que es la mayoría de ellos, se lo vuelven a encontrar y hay una actitud mucho más desafiante hacia la propia autoridad. No tenemos medios. La ley, bueno, nosotros la respetamos, pero creemos que hay determinados tipos de delitos, como en lo relacionado a lo que es la droga, el narcotráfico, que deberían endurecerse un poco más y llegar incluso a sanciones para que viesen lo que era el resultado de meterte en este mundo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que ahí nosotros difícilmente podemos cambiar. Se han detenido a 4 personas por ese incidente en Algeciras, pero además una de ellas sorprende, que es una mujer, por injuriar y calumniar a la policía, ¿no?, en las redes sociales. Al margen de esa violencia que emplean los narcos contra la Policía Nacional, hay un ambiente en la zona, en la comarca de rechazo y de falta de reconocimiento de autoridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, así es. Bueno, no podemos obviar que nosotros al final estamos quitando su modus de vida y eso les afecta a ellos, ¿no?, en todos los aspectos. Además, nosotros cuando hablábamos del refuerzo teníamos en cuenta esta situación, por ejemplo, que tenía esta señora, en el sentido de que nosotros vivimos allí, los policías, como yo digo, trabajan, pero también después tienen su vida familiar o personal y en múltiples ocasiones han tenido amenazas porque han sido localizados y a través de las redes sociales ha habido amenazas que yo creo que una vez más podemos observar que es necesario esa presión que debe haber a nivel de seguridad y judicial para evitar estas situaciones, porque al final se pone en peligro tu familia, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que muchísimos compañeros intenten incluso vivir fuera de lo que es la zona en la que trabaja, con todo el problema que lleva, porque nuestra propia ley que nos regula, ¿no?, limita esa residencia fuera de tu lugar de trabajo, por lo tanto es mucho más complicado poder paliar toda la presión, no solo a nivel de ámbito laboral, sino después a nivel social que se recibe cuando tú trabajas, es policía, ¿no? Y en estas zonas, por desgracia, hay personas que viven de la delincuencia, porque al final es la única forma de subsistir. Marilo Valencia, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía en Andalucía, gracias por estar con nosotros. Veremos qué da o qué propuestas acoge o recibe o trae el ministro del Interior, que hoy visita Cádiz, y estaremos además a lo largo del programa en conexión cuando se produzca esa visita. Un saludo y buenos días. Un saludo y muchísimas gracias, y esperemos que haya solución pronta.